Hay mentiras pequeñas que se perdonan y hay mentiras tan grandes que destruyen vidas enteras. Mi nombre es Mercedes. Tengo 65 años y durante 22 años viví la mentira más elaborada que puedas imaginar. Una mentira que involucró 2 casas, 2 familias, 2 esposas y un solo hombre, mi marido. Durante más de 2 décadas creí que tenía un matrimonio normal, un esposo trabajador que viajaba mucho, que pasaba semanas fuera por negocios, que siempre tenía una excusa perfecta para cada ausencia, que me amaba a mí y a nuestros 3 hijos. O eso creía yo, porque resulta que mientras yo lo esperaba en casa, él tenía otra casa, a solo 40 kilómetros de distancia, con otra esposa y otros 3 hijos, que también lo esperaban, que también creían que era un esposo fiel, que también vivían la misma mentira que yo. Durante 22 años, mi marido llevó 2 vidas paralelas, 2 matrimonios simultáneos, 2 familias que no sabían que la otra existía, como si fuéramos personajes en mundos separados, como si fuera posible vivir 2 vidas sin que ninguna de las 2 se diera cuenta. Y lo peor de todo, lo peor, es que lo logró. Durante 22 años, 22 años de mentiras perfectamente coordinadas, 22 años de excusas creíbles, 22 años de una doble vida tan bien ejecutada que ninguna de las 2 familias sospechó nada. Hasta el día que todo se derrumbó. El día que recibí una llamada de una mujer que dijo ser la verdadera esposa. Y yo le respondí, no, la verdadera esposa soy yo. Y ambas teníamos razón. Y ambas estábamos equivocadas, porque ninguna de las 2 era la única. Hoy, a los 65 años, después de reconstruir mi vida, después de sanar las heridas que esa traición dejó, después de criar sola a mis hijos, finalmente puedo contar esta historia, no para buscar venganza, esa ya la tuve, sino para advertir, para que otras mujeres reconozcan las señales que yo ignoré, para que entiendan que hay hombres capaces de mentiras inimaginables, y para que sepan que si les pasa algo así, no están solas, porque cuando descubrí la verdad, cuando mi mundo se derrumbó en segundos, pensé que era la única mujer a quien le había pasado esto, pero no lo era. Hay miles de mujeres viviendo esta misma mentira en este momento, miles de segundas esposas que no saben que lo son, miles de familias divididas por un hombre que decidió que una vida no era suficiente. Si esta historia te está llegando al corazón, si alguna vez has sospechado que algo no cuadraba en tu matrimonio, si has sentido que tu esposo tiene secretos que no puedes explicar, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que te voy a contar va a abrirte los ojos, va a mostrarte las señales que yo ignoré durante años. Va a revelarte cómo un hombre puede llevar 2 vidas sin que ninguna de las 2 familias se dé cuenta. Y va a enseñarte cómo sobrevivir cuando descubres que tu matrimonio fue una mentira desde el principio. Porque mi historia no termina con la traición, termina con mi victoria, con mi liberación y con la caída de un mentiroso que creyó que podría jugar con 2 familias para siempre. Ahora te voy a contar cómo empezó todo. Era 1978 cuando conocí a Fernando. Yo tenía 20 años y trabajaba como secretaria en una empresa de construcción en Ciudad de México. Él tenía 28 años y era ingeniero. Alto, guapo, con esa seguridad que tienen los hombres exitosos. Entró a la oficina un día de marzo y me pidió unos documentos. Nuestras miradas se cruzaron y él sonrió. Esa sonrisa que me derritió. Esa sonrisa que ocultaba la mentira más grande de mi vida. Fernando comenzó a buscar excusas para hablar conmigo. Mercedes, ¿me puedes ayudar con este archivo? Mercedes, ¿sabes dónde está el ingeniero López? Mercedes, ¿ya almorzaste? Porque yo conozco un lugar. Era encantador, atento, respetuoso. Y sobre todo parecía genuinamente interesado en mí. No solo en mi apariencia, sino en mis sueños, mis ideas, mis opiniones. Después de 2 meses de coqueteo sutil, me invitó a salir oficialmente. Mercedes, ¿me harías el honor de acompañarme a cenar este sábado? Acepté emocionada. Esa primera cita fue perfecta. Me llevó a un restaurante elegante.
Me trató como una dama. Conversamos durante horas sobre todo y nada, y cuando me dejó en mi casa, me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Eres la mujer más especial que he conocido». Durante los siguientes 6 meses fuimos la pareja perfecta. Salíamos cada fin de semana. Él me llevaba al cine, a paseos, a conocer lugares hermosos. Me presentó a sus amigos, me llevó a conocer a su madre, una mujer dulce que me recibió con cariño. «Fernando no para de hablar de ti», me dijo. «Creo que finalmente encontró a la mujer de su vida». Y yo le creí. A los 6 meses de noviazgo, Fernando me propuso matrimonio, en un restaurante con vista a la ciudad, con un anillo hermoso, con palabras de amor eterno. «Mercedes, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que seas la madre de mis hijos. Quiero construir un futuro juntos. ¿Te casarías conmigo?». Dije que sí sin dudarlo, sin saber que Fernando ya había hecho esa misma propuesta, 4 años antes, a otra mujer, en otra ciudad, y que seguía casado con ella. Nos casamos en junio de 1979, una boda hermosa en la Ciudad de México, con mis padres, mis hermanos, mis amigos, con la madre de Fernando, pero sin su padre. «Mi padre murió cuando yo era joven», me había dicho Fernando. Mentira número 1 de miles. Su padre estaba vivo, y había asistido a su primera boda, con su primera esposa. Pero yo no sabía nada de eso. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Vivíamos en un departamento pequeño, pero acogedor. Fernando trabajaba mucho. «El negocio de la construcción es demandante», me decía. «A veces tengo que viajar a supervisar obras, pero siempre vuelvo a ti, amor». Y yo le creía, porque amaba a mi esposo, porque confiaba en él completamente, porque nunca tuve razones para dudar. Los viajes comenzaron al tercer mes de casados. «Tengo que ir a Puebla por una semana. Hay un proyecto grande que supervisar. Te voy a extrañar mucho». Me llamaba todas las noches desde el hotel. Me contaba sobre su día de trabajo. Me decía cuánto me amaba. Y yo dormía tranquila pensando en mi esposo trabajador, sin saber que no estaba en ningún hotel. Estaba en su otra casa, con su otra esposa, con su primer hijo que acababa de nacer. Al año de casados, quedé embarazada de mi primer hijo. Fernando estaba emocionado. «Vamos a ser padres, amor. Voy a trabajar aún más duro para darte todo, para que nuestro bebé tenga lo mejor». Y cumplió. Trabajaba mucho, o eso parecía, porque sus viajes se hicieron más frecuentes. 1 semana aquí, 10 días allá, 2 semanas en tal lugar. «Es temporal», me aseguraba. «Cuando estos proyectos terminen, voy a estar más en casa. Te lo prometo». Pero los proyectos nunca terminaban. Siempre había uno nuevo. Siempre había una razón para viajar. Siempre había una excusa perfecta. Nació mi primer hijo, Miguel. Fernando estuvo presente en el parto. Lloró de emoción al conocer a su bebé. «Es lo más hermoso que he visto en mi vida», dijo. Lo que yo no sabía era que había dicho exactamente las mismas palabras. 1 año antes, cuando nació su primer hijo con su otra esposa. Los años pasaron. Tuve 2 hijos más, Laura y Diego. Fernando era un padre presente cuando estaba en casa. Jugaba con los niños, los llevaba al parque, les leía cuentos antes de dormir. Era el esposo y padre perfecto, cuando estaba ahí. Pero cada vez estaba menos. Y yo empezaba a preguntarme, ¿por qué? Pero o peor ainda estaba por vir. Las sospechas comenzaron en nuestro 10º aniversario de bodas. Fernando había prometido que estaríamos juntos, que celebraríamos en grande, que sería una noche especial. Pero 3 días antes recibí la llamada de siempre. «Amor, surgió una emergencia. Tengo que ir a Guadalajara urgentemente. Un problema con la obra. Lo siento mucho. Te compenso cuando regrese, te lo prometo». Colgué el teléfono con frustración, pero también con algo nuevo. Duda. Porque Fernando siempre tenía emergencias en momentos importantes, en cumpleaños de los niños, en fechas especiales, en ocasiones que deberían ser prioritarias, y siempre había una excusa perfecta, siempre un problema que solo él podía resolver.
Siempre algo más importante que su familia. Esa noche hablé con mi hermana Claudia. No sé, Mercedes, me dijo. ¿No te parece extraño que Fernando viaje tanto? ¿Nunca has pensado que... ¿Qué? Le pregunté. Que tal vez tiene otra mujer, susurró. Claudia, grité. ¿Cómo puedes decir eso? Fernando me ama. Jamás me engañaría. Solo estoy diciendo que es raro, insistió. Los hombres que viajan tanto, a veces tienen doble vida. Fernando no, le dije con firmeza. Él no es así. Pero la semilla de la duda había sido plantada y comenzó a crecer. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, que Fernando nunca me daba la dirección exacta de los hoteles donde se hospedaba. Te llamo yo, no te preocupes, decía. Que nunca podía llamarlo directamente. En las obras no hay buena señal, explicaba. Que sus viajes de trabajo siempre caían en semanas específicas, como si estuviera siguiendo un horario, un patrón. Que a veces olvidaba cosas que yo le había contado, como si su mente estuviera en otro lugar, con otra persona. Decidí investigar un poco, sin decirle nada, sin confrontarlo, solo para calmar mis dudas. Un día que Fernando estaba en casa, revisé su maletín. No encontré nada sospechoso, solo papeles de trabajo, documentos legales, nada fuera de lo normal. Revisé su ropa, buscando perfume de mujer, lápiz labial, alguna evidencia, nada. Revisé sus bolsillos, sus carteras, su coche, nada. Fernando era meticuloso, cuidadoso, demasiado cuidadoso. Meses después, en una reunión familiar, conocí a un compañero de trabajo de Fernando, el ingeniero Ramírez. ¿Así que eres la esposa de Fernando?, me dijo. Qué bueno conocerte finalmente. Fernando habla mucho de ti y los niños. Debe ser difícil que viaje tanto, comenté. El ingeniero Ramírez me miró confundido. ¿Viajar? Fernando casi no viaja. Trabaja principalmente en proyectos aquí en la ciudad. Mi corazón se detuvo. Pero él me dice que viaja todas las semanas, dije. ¿A supervisar obras en otros estados? No, que yo sepa, respondió Ramírez. La mayoría de nuestros proyectos están aquí. Tal vez confundo las áreas, dije rápidamente. Debe ser. Pero yo sabía que no era confusión. Era una mentira. Esa noche confronté a Fernando. ¿Por qué le dijiste al ingeniero Ramírez que no viajas? Fernando se puso pálido por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Ramírez no sabe de qué habla. Él trabaja en otro departamento. No conoce todos mis proyectos. Pero él dijo, ¿le vas a creer más a un compañero que apenas conoces que a tu propio esposo? Me interrumpió. Su tono era de ofensa, de decepción. ¿Así de poco confías en mí? Después de 10 años de matrimonio, y como siempre, me hizo sentir culpable. Me hizo sentir que yo era el problema, que yo era la que desconfiaba sin razón. Me disculpé y dejé pasar el asunto. Pero la duda ya estaba ahí, creciendo, alimentándose de cada ausencia, de cada excusa, de cada tengo que viajar. 2 años después, cuando Fernando estaba en Monterrey, decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamar a la empresa para verificar su historia. Buenas tardes, le dije a la recepcionista. Habla Mercedes, la esposa del ingeniero Fernando Ruiz. Necesito comunicarme con él urgentemente. ¿Me puede pasar con su extensión? Claro, señora, respondió la recepcionista. Déjeme transferirla. El teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. Ingeniero Ruiz, contestó Fernando. Mi Fernando, que supuestamente estaba en Monterrey, pero estaba contestando desde su oficina en Ciudad de México. Fernando, susurré. ¿Mercedes? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó alarmado. Pensé que estabas en Monterrey, dije. Silencio. Un silencio que duró una eternidad. Regresé temprano, dijo finalmente. Surgió un problema y tuve que volver. Te iba a llamar para decirte. ¿Por qué no viniste a casa?, pregunté. Tengo que resolver unas cosas aquí en la oficina primero, respondió. Llego en la noche. Colgué. Y supe que algo estaba muy mal. Muy, muy mal. Si lo que te estoy contando te está generando sospechas sobre tu propia relación, si reconoces estos patrones de ausencias constantes, si tu esposo tiene excusas perfectas para todo,
Comenta abajo. Dale like si quieres saber cómo descubrí toda la verdad. Porque lo que viene es aún más impactante. Y es aquí que todo muda. Después de esa llamada a la oficina, las cosas cambiaron. Fernando se volvió más cuidadoso, más precavido, como si supiera que yo estaba sospechando. Sus historias se volvieron más elaboradas, sus excusas más detalladas, sus mentiras más convincentes. Pero yo también cambié. Dejé de ser la esposa confiada. Me convertí en una detective. Empecé a anotar sus patrones de viaje, las fechas, los destinos, las duraciones, y descubrí algo inquietante. Fernando viajaba exactamente 2 semanas. Luego estaba en casa exactamente 2 semanas. Después viajaba otras 2 semanas, como un reloj, sin fallas, sin excepciones, durante 12 años. Ese patrón perfecto no era normal. Los viajes de trabajo no son así de predecibles. Decidí tomar la decisión más difícil de mi vida: contratar a un investigador privado. Me costó todo lo que había ahorrado en secreto, pero necesitaba saber la verdad. Señora Mercedes, me dijo el investigador, un hombre de unos 50 años. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Porque una vez que sepa la verdad, no podrá desaberla. Estoy segura, le dije. Necesito saber qué está haciendo mi esposo. Le di toda la información, los horarios de Fernando, sus supuestos destinos de viaje, las fechas, todo. Le tendré resultados en 2 semanas, me dijo. Esas fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día era una agonía. ¿Qué iba a descubrir? ¿Una amante? ¿Varias amantes? ¿Algún negocio turbio? Jamás imaginé lo que realmente encontraría. 2 semanas después, el investigador me llamó. Señora Mercedes, necesitamos reunirnos. Encontré algo. Algo que necesita ver en persona. Su voz sonaba grave, preocupada. Nos encontramos en una cafetería. El investigador llegó con un sobre grueso. Antes de mostrarle esto, me dijo, necesita prepararse. Porque lo que voy a mostrarle va a cambiar su vida para siempre. Abrió el sobre y sacó fotografías, muchas fotografías. La primera era de Fernando, saliendo de una casa que yo no conocía, en un vecindario de Puebla. Esta es la dirección donde su esposo pasa sus viajes de trabajo, explicó el investigador. No es un hotel, es una casa. Mi mente luchaba por entender. ¿Una casa? Repetí. ¿De quién? El investigador sacó otra fotografía. Fernando con una mujer, besándola en la puerta de esa casa. Una mujer bonita, de mi edad aproximadamente. Ella se llama Patricia Morales, continuó el investigador. Tiene 38 años. Y según mis investigaciones, sacó un documento, un acta de matrimonio. Está casada con Fernando Ruiz desde 1975, 4 años antes de que usted se casara con él. El mundo dejó de girar. ¿Casada?, susurré. Sí, señora, confirmó el investigador. Su esposo es bígamo. Tiene 2 matrimonios, con 2 mujeres diferentes, en 2 ciudades diferentes. Sacó más fotografías. Fernando con 3 niños, niños que yo no conocía, niños que no eran mis hijos. Ellos son sus otros hijos, dijo el investigador. Fernando Jr., de 23 años. Patricia, de 20 años. Y Roberto, de 18 años. Mi esposo tenía otros 3 hijos. Una familia completa que yo no sabía que existía. Hay más, continuó el investigador. No podía haber más. Mi cerebro ya no podía procesar información. Fernando divide su tiempo de manera muy precisa. 2 semanas con usted y su familia aquí en Ciudad de México. 2 semanas con Patricia y su familia en Puebla. Ha estado haciendo esto durante 22 años. Desde que se casó con usted, me mostró un calendario, donde el investigador había marcado los patrones con colores diferentes. Rojo para las semanas conmigo, azul para las semanas con Patricia. Era perfecto, matemático, nunca fallaba. ¿Cómo? Fue lo único que pude preguntar. ¿Cómo logró esto durante tanto tiempo? Su esposo es extremadamente meticuloso, explicó el investigador. Tiene 2 teléfonos celulares, 2 cuentas bancarias completamente separadas.
Dos círculos sociales que nunca se cruzan. Dos vidas paralelas. Incluso tiene dos coches. Uno que ustedes conocen y otro que mantiene en Puebla. ¿Ella sabe de mí?, pregunté. No, respondió el investigador. Hablé con vecinos, con conocidos. Patricia cree que es la única esposa de Fernando. Cree que él viaja a Ciudad de México por trabajo. Exactamente como usted cree que él viaja a Puebla por trabajo. Ambas son víctimas de la misma mentira. No podía respirar. No podía pensar. 22 años. 22 años de mentiras. 22 años viviendo una farsa. 22 años compartiendo a mi esposo con otra mujer sin saberlo. Mis hijos tenían hermanos que no conocían. ¿Qué era yo? ¿La primera esposa? ¿La segunda? ¿Importaba siquiera? ¿Qué hago?, le pregunté al investigador. Eso depende de usted, señora, me dijo. Pero tiene opciones. Puede confrontar a su esposo. Puede contactar a Patricia Morales. Puede denunciarlo legalmente por bigamia. O puede hacer las tres cosas. La bigamia es un delito en México. Su esposo puede ir a prisión. Tomé el sobre con todas las pruebas, con las fotografías, con los documentos, con la evidencia de 22 años de traición, y supe exactamente qué iba a hacer. Agora eu vou te mostrar o momento más impactante de esta historia. Durante 3 días no hice nada. No podía. Estaba en shock. Fernando estaba en casa esas 2 semanas, y yo tenía que actuar normal, cocinar para él, dormir a su lado, fingir que todo estaba bien, mientras por dentro me moría. Pero el 4.º día tomé una decisión. No iba a confrontar a Fernando primero, iba a contactar a Patricia, porque ella merecía saber la verdad, así como yo merecía saberla. Conseguí el número de teléfono de Patricia a través del investigador. Durante 2 días miré ese número sin atreverme a marcar. Finalmente, un martes por la mañana, marqué. «Bueno», contestó una voz de mujer. «¿Patricia Morales?», pregunté. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Mercedes», dije. «No nos conocemos, pero necesito hablar contigo». «Sobre Fernando». Hubo un silencio. «¿Fernando? ¿Mi esposo?» «Sí», respondí. «Necesitamos reunirnos. Es urgente». Acordamos encontrarnos al día siguiente, en un café a medio camino entre nuestras ciudades. Cuando llegué, Patricia ya estaba ahí. La reconocí inmediatamente por las fotografías. Era bonita, bien vestida, con esa misma cara de confusión que probablemente yo tenía. «¿Patricia?», pregunté acercándome. «¿Mercedes?», respondió ella. Nos sentamos. «¿De qué se trata esto?», preguntó Patricia. «¿Le pasó algo a Fernando?». Respiré profundo. «Patricia, Fernando Ruiz es mi esposo. Estamos casados desde 1979. Tenemos 3 hijos y vivimos en Ciudad de México». Patricia se quedó mirándome como si estuviera loca. «Eso es imposible», dijo. «Fernando es mi esposo. Estamos casados desde 1975. Tenemos 3 hijos y vivimos en Puebla». Saqué el sobre, las fotografías, los documentos, las actas de matrimonio, de ambas. Patricia los miró con manos temblorosas. Su rostro pasó por todas las emociones: confusión, negación, horror, comprensión, rabia y finalmente lágrimas. «No puede ser», sollozó. 27 años. 27 años casada con él. ¿Y todo fue una mentira? 22 años para mí, le dije, también llorando. Ambas fuimos engañadas. Durante décadas, pasamos horas en ese café, comparando historias, descubriendo los patrones, entendiendo cómo Fernando lo había logrado. Resulta que todo había sido meticulosamente planeado. Con Patricia se presentó como ingeniero que trabajaba en Ciudad de México. Conmigo, como ingeniero que trabajaba en varios estados. Nunca nos llevó a las mismas reuniones. Nunca nos presentó a las mismas personas. Mantuvo nuestros mundos completamente separados. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo Patricia. Que probablemente nos ama a las dos, a su manera retorcida. Y en lugar de elegir, decidió quedarse con ambas, como si fuéramos opciones en un menú. Tenía razón. «¿Qué hacemos?», preguntó Patricia.
¿Lo confrontamos? ¿Lo denunciamos? Hagamos ambas cosas, le dije. Pero primero, quiero ver su cara. Cuando descubra que su secreto ya no es secreto. Cuando nos vea juntas. Patricia sonrió a través de las lágrimas. Me gusta esa idea. Planeamos todo cuidadosamente. La siguiente semana, Fernando estaría conmigo en Ciudad de México. Lo invitaría a cenar para celebrar. Y Patricia vendría. Como sorpresa. La semana pasó en cámara lenta. Actuar normal con Fernando fue la actuación más difícil de mi vida. Finalmente llegó el viernes. Amor, le dije a Fernando, hice reservación en tu restaurante favorito. ¿Para qué? Preguntó. Para celebrarnos, mentí. Esa noche llegamos al restaurante a las 8 p.m. Patricia ya estaba ahí, sentada estratégicamente donde Fernando pudiera verla. Revisábamos el menú cuando hice la señal. Patricia se levantó y caminó hacia nuestra mesa. Fernando la vio, y su cara fue la mejor venganza que pude pedir. Se puso completamente pálido. Sus manos empezaron a temblar. Hola, Fernando, dijo Patricia con voz firme. ¿No me vas a presentar a tu esposa? Fernando no podía hablar. Ay, perdón, dije yo. Patricia, él es Fernando Ruiz, mi esposo, desde 1979. Fernando, ella es Patricia Morales, tu esposa desde 1975. O debería decir tu primera esposa. Fernando intentó levantarse. Siéntate, ordenó Patricia. Porque si te vas, vamos directamente a la policía. Bigamia, Fernando. Es un delito federal. Fernando se derrumbó. ¿Cuándo? Preguntó Patricia. ¿Cuándo decidiste que una familia no era suficiente? Yo las amo a las dos, susurró Fernando. No podía elegir. Así que decidiste mentirnos a ambas, terminé. Durante décadas. Construiste dos vidas falsas, en lugar de una vida verdadera. La gente del restaurante nos miraba, pero ya no me importaba. ¿Y ahora qué? Preguntó Fernando derrotado. Patricia y yo nos miramos. Ahora, le dije, vas a perder todo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Agora vou te mostrar cómo duas mulheres traídas se tornaram aliadas poderosas. Esa noche, después del restaurante, Fernando intentó todo. Lloró, suplicó, prometió cambiar. Por favor, Mercedes, me decía, dame otra oportunidad. Voy a terminar con Patricia. Voy a estar solo contigo. Le dije que no, porque sabía que Patricia había recibido la misma promesa, y tenía razón. Patricia me llamó esa misma noche. Me dijo lo mismo, me contó, que va a terminar contigo, que yo soy el amor de su vida. Ambas nos reímos, no de alegría, sino de lo patético que era. Durante los siguientes días, Patricia y yo nos convertimos en aliadas, en amigas unidas por la misma traición. Planeamos nuestro siguiente movimiento juntas. Primero, el aspecto legal. Ambas contratamos abogados. Y descubrimos algo interesante. Técnicamente, nuestros matrimonios eran nulos, porque Fernando había cometido bigamia. Esto funciona a su favor, explicó mi abogado. Pueden demandar por fraude, por daños y perjuicios, por pensión alimenticia retroactiva, y pueden denunciarlo penalmente. Hicimos las 4 cosas. Segundo, los bienes. Fernando había acumulado propiedades durante años. 2 casas, 2 coches, cuentas bancarias, inversiones, todo a su nombre. Pero la ley fue clara. La mitad de todo le pertenecía a cada una de nosotras. Porque habíamos vivido en unión libre durante décadas. Entre Patricia y yo nos quedamos con el 80% de todo. Sus casas se vendieron, sus cuentas se dividieron, sus inversiones se liquidaron. Fernando quedó prácticamente en la ruina. Tercero, los hijos. Esta fue la parte más delicada, porque nuestros 6 hijos eran inocentes, víctimas de las mentiras de su padre. Patricia y yo decidimos presentarlos gradualmente, con terapia familiar, con cuidado, con honestidad. Fue difícil al principio. Miguel, mi hijo mayor de 22 años, estaba furioso. ¿Cómo pudo papá hacernos esto? ¿Toda mi vida fue una mentira? Fernando Jr., el hijo mayor de Patricia de 23 años, sentía lo mismo.
tengo hermanos que nunca conocí, decía, porque mi padre decidió vivir 2 vidas. Pero con el tiempo, con terapia, con paciencia, los 6 hermanos comenzaron a conocerse y descubrieron algo hermoso. No eran enemigos, eran familia, una familia rota por su padre, pero familia al fin. Hoy, años después, mis 3 hijos y los 3 hijos de Patricia son cercanos. Se visitan regularmente, celebran cumpleaños juntos. Los hijos de Patricia me llaman tía Mercedes. Mis hijos llaman tía Patricia a ella. Porque decidimos que el error de Fernando no definiría a nuestras familias. Cuarto, la justicia legal. Fernando fue arrestado por bigamia. El caso se volvió público, mediático. Su reputación quedó destruida. La gente que lo respetaba ahora lo despreciaba. ¿Cómo pudo engañar a 2 familias durante décadas? Fue sentenciado a 18 meses de prisión. Y cuando salió, era un hombre diferente, roto, avergonzado, solo. Intentó reconectar con sus hijos. Algunos lo perdonaron eventualmente, otros no. Miguel, mi hijo mayor, no le habla hasta hoy. Perdió el derecho de ser mi padre el día que eligió mentir, dice. Y yo respeto su decisión. Fernando también intentó reconectarse conmigo y con Patricia. Ninguna de las 2 aceptó. Hay traiciones que no se perdonan, le dije, y la tuya es imperdonable. Quinto, Patricia y yo. Algo inesperado pasó después de todo esto. Patricia y yo nos volvimos amigas verdaderas, cercanas, como hermanas, porque compartíamos algo único. Habíamos sobrevivido a la misma pesadilla. Habíamos descubierto la verdad juntas. Habíamos luchado juntas. Y habíamos ganado juntas. Ella me apoyó durante mi depresión post-divorcio. Yo la apoyé durante la suya. Nos convertimos en el sistema de apoyo que ninguna tenía. ¿No es irónico?, me dijo una vez. Fernando intentó separarnos, mantenernos en mundos diferentes. Y al final nos unió más de lo que él nunca estuvo unido a nosotras. Tenía razón. Fernando perdió 2 familias. Patricia y yo ganamos una hermana. Sexto, mi reconstrucción personal. Los primeros años fueron duros. Tenía 42 años, 3 hijos adolescentes, y sentía que había desperdiciado 22 años de mi vida. Pero lentamente comencé a sanar. Volví a estudiar. Terminé una carrera en psicología. Me especialicé en terapia para mujeres víctimas de engaño, porque quería ayudar. Quería que otras mujeres no pasaran por lo mismo. Abrí un consultorio. Durante los últimos 20 años, he ayudado a cientos de mujeres. Mujeres que sospechan, mujeres que descubren, mujeres que necesitan reconstruirse. También escribí un libro, La otra esposa. Sobrevivir al descubrir que no eres la única. Se convirtió en bestseller, porque hay miles de mujeres viviendo esto. Miles de segundas esposas que no lo saben, y alguien tenía que hablar de ello. A los 50 años conocí a Jorge, un hombre divorciado, honesto, transparente. Al principio, le tenía terror a volver a confiar, pero Jorge fue paciente. No soy Fernando, me decía. Puedo demostrártelo. Con tiempo, con acciones, no palabras, y lo hizo. Durante 2 años antes de formalizar, Jorge me mostró todo. Su teléfono sin restricciones, sus cuentas bancarias, sus horarios completos, su vida entera, sin secretos, sin mentiras, sin zonas grises. Nos casamos cuando yo tenía 52 años, y este matrimonio es real, basado en honestidad absoluta, en transparencia total, en respeto mutuo. Fernando intentó venir a la boda. Le dijimos que no era bienvenido, no después de lo que hizo. Si esta historia te está enseñando algo, si reconoces que las señales existen, si crees que la honestidad es fundamental, suscríbete a este canal, porque historias como esta deben contarse, porque las mujeres deben conocer las señales, y porque todos merecemos amor honesto. Ahora te voy a dar las señales que ignoré y que podrían salvarte. Hoy tengo 65 años. Felizmente casada con Jorge desde hace 13 años.
abuela de 8 nietos hermosos, con un consultorio exitoso, una relación cercana con mis hijos y una hermana del alma en Patricia. Pero llegué aquí después de atravesar el infierno, y quiero que otras mujeres no pasen por lo mismo. Por eso voy a compartir las señales que ignoré, las señales que, si hubiera prestado atención, me habrían ahorrado 22 años de mentiras. Señal 1. Viajes con patrones perfectos. Si tu esposo viaja constantemente y siempre en las mismas fechas, con la misma duración, a los mismos lugares, investiga. Los viajes de trabajo reales son impredecibles. No siguen un calendario matemático perfecto. Señal 2. Imposibilidad de contacto directo. Si nunca puedes llamarlo directamente, si siempre tiene que llamarte él, si no te da números de hotel, si no puedes localizarlo cuando quieres, algo está mal. En la era digital, todos somos localizables, a menos que no queramos serlo. Señal 3. Vida compartimentada. Si tu esposo separa completamente su vida laboral de la familiar, si nunca conoces a sus colegas, si nunca asistes a eventos de trabajo, si nunca mezcla ambos mundos, pregúntate por qué. Los hombres honestos integran sus vidas. No las dividen en compartimentos sellados. Señal 4. Finanzas que no cuadran. Si tu esposo gana bien, pero siempre falta dinero. Si los gastos no coinciden con los ingresos, si hay cuentas que no conoces, es porque ese dinero va a otra parte, a otra casa, a otra familia. Tienes derecho a revisar las finanzas. Hazlo. Señal 5. 2 teléfonos o comportamiento extraño. Si tu esposo tiene 2 teléfonos, o protege el suyo obsesivamente, o lo apaga en ciertos horarios, o nunca lo deja solo, hay una razón, y probablemente no es buena. Señal 6. Memoria selectiva. Si tu esposo olvida cosas que le contaste, si contradice sus propias historias, si no recuerda eventos importantes, no es mala memoria. Es que está llevando 2 vidas, y es difícil recordar qué le dijiste a quién. Señal 7. Ausencias estratégicas. Si tu esposo siempre tiene emergencias en fechas importantes, aniversarios, cumpleaños, graduaciones, es porque tiene otras fechas importantes, con otra familia. Señal 8. Invisibilidad en redes sociales. Si tu esposo evita redes sociales, o si las tiene pero nunca publica sobre ti, o si no te etiqueta nunca, o si mantiene todo privado, es porque no quiere que alguien te vea, alguien que no debe saber que existes. Señal 9. Tu intuición. Esta es la más importante de todas. Si algo se siente mal, si tu intuición te grita que algo no cuadra, no la ignores. Nunca. Tu intuición detecta lo que tu mente consciente niega. Durante años, mi intuición me gritaba, pero yo elegí no escuchar, porque escuchar significaba enfrentar algo aterrador, pero ahora sé que es mejor enfrentar una verdad dolorosa que vivir en una mentira cómoda. Si estás leyendo esto y reconoces estas señales, por favor, investiga. Contrata un investigador si es necesario. Revisa finanzas. Haz preguntas incómodas. Confía en tu intuición. Y no te dejes convencer de que estás loca, porque los mentirosos expertos hacen eso. Te hacen dudar de ti misma. Te hacen sentir paranoica. Te hacen disculparte por desconfiar. Pero la desconfianza basada en evidencia no es paranoia, es inteligencia. Hoy, mi relación con Fernando es inexistente. No hemos hablado en años. Vive solo, en un departamento pequeño, con contacto mínimo con algunos hijos. Cosechó lo que sembró. 22 años de mentiras le costaron todo. Sus 2 familias, su reputación, su dinero, su dignidad. Y no puedo decir que me da lástima. Las decisiones tienen consecuencias. Patricia y yo, por el contrario, prosperamos. Ella también se casó de nuevo, con un hombre maravilloso. Nuestras familias celebran juntas. Navidades, cumpleaños, graduaciones. Los 6 hermanos tienen una relación hermosa. Y nosotras 2 somos hermanas, unidas por la peor traición y fortalecidas por haberla superado juntas. Si tu historia es similar, si descubriste que eras
la otra sin saberlo. Quiero que sepas esto. No eres tonta, no eres ingenua, no es tu culpa. Los mentirosos profesionales son expertos, han perfeccionado su arte, pero una vez que sabes la verdad, tienes poder. El poder de elegir, de irte, de reconstruir, de encontrar algo mejor, porque mereces amor real, no una fracción de un hombre, no migajas de atención, sino amor completo, honesto, transparente. Y ese amor existe. Yo lo encontré a los 50 años, Patricia a los 48. Nunca es demasiado tarde. Si esta historia te ha impactado, si puede ayudar a otra mujer, dale like a este video, suscríbete al canal, comparte esta historia, comenta si reconoces estas señales, comenta si has vivido algo similar, comenta si necesitas apoyo. Esta comunidad está aquí para ti, y recuerda, una mentira puede durar décadas, pero la verdad siempre sale a la luz. Y cuando sale, tienes dos opciones: quedarte en la mentira por comodidad o abrazar la verdad por libertad. Yo elegí la libertad y fue la mejor decisión de mi vida. Mi nombre es Mercedes. Tengo 65 años. Fui la segunda esposa sin saberlo durante 22 años. Descubrí la verdad, me liberé, prosperé y ahora ayudo a otras mujeres a hacer lo mismo, porque ninguna mujer merece vivir una mentira. Todas merecemos la verdad, aunque duela, porque solo la verdad nos hace libres, y la libertad no tiene precio.